Muy buenas noches. El 20 de julio se celebra una fecha más del Grito de Independencia. Bueno, independencia quizás sea mucho decir. Me refiero a la disputa criolla con los españoles y el conflicto simbolizado en el jarrón, que sin duda representa una fecha muy importante y supone, junto con el 7 de agosto, las fechas más referentes de la independencia de Colombia. ¿Pero fueron estos hechos de verdad tan importantes? Uno, se supone que fue el primer momento relevante de rebeldía en la Nueva Granada. El otro fue la batalla que selló las guerras de independencia de nuestra nación. Sin embargo, ¿será esto totalmente cierto? ¿No hubo nada antes? ¿Y a todas estas qué significa independencia? ¿Quién se independizó de quién? ¿Fueron los criollos o fuimos todos? ¿Quiénes somos todos? ¿Hay algo como una identidad nacional colombiana? ¿Qué es la identidad? ¿Para qué sirve? Hola a todos, aquí Bautista. Aquí Nítola y los invito a escuchar este carretazo. La historia es ese relato más o menos unificado. La historia es ese relato más o menos unificado que tenemos sobre la vida y el trasegar de los seres humanos en el mundo. Hay muchos tipos de historia, algunos se centran en los grandes acontecimientos, otros en las pequeñas historias, en las de la gente particular. Pero entre tantas historias y tanto que contar, es natural que privilegiemos unas por sobre otras. A veces puede pasar que olvidemos algunos detalles importantes, cual detective despistado. Otras veces preferimos ocultar algo que nos parece incómodo y no queremos revelar. Al final hay un relato ganador. Un relato ganador por múltiples circunstancias. Los pueblos necesitan generar identidad. Identidad que en una nación va a conformar unidad. Y sin duda alguna, los pueblos necesitan de una identificación. Y esa identificación es importante para construir una nueva historia. Walter Benjamin plantea que la historia puede ser un instrumento de justicia de los antepasados, una forma de redimir a las víctimas. Benjamin piensa que la historia siempre oculta unas grandes injusticias y barbaries que se le han cometido a los perdedores de la historia. Es por eso que nosotros tenemos el deber de, a partir del reconocimiento de esas otras historias, redimir a las víctimas del pasado. Pero en este caso, los oprimidos fuimos nosotros, y nosotros contamos la historia. Bueno, aquí hay un problema. Si nosotros miramos con lupa los cuadros de las guerras o los discursos, podemos encontrar algunas grandes faltantes. ¿Qué hay de los afros? ¿Estaban escondidos mientras estaban peleando los criollos? ¿Los ayudaron o estaban con los españoles? ¿Y qué hay de los indígenas? ¿Y las mujeres? Las pinturas, esculturas, músicas, murales, zonas arquitectónicas comunes, son símbolos de nuestra cultura, como también lo son los grafitis, las imágenes visuales o sonoras, y hasta los ademanes de nuestro rostro. Nuestra vida está llena de símbolos que nos construyen en múltiples campos, como la historia, el arte, la religión, la cosmovisión de la vida y la muerte. El soldado que jura la bandera, el creyente que se persina al ver una cruz, el transeúnte que en cualquier escultura de la Plaza de Botero se toma una fotografía. Cada acto es una respuesta al estímulo de la presencia de un símbolo y lo que el símbolo representa. Pero, ¿verdaderamente nos representa? Los símbolos son una forma de representar una idea, pero antes que nada son un viaje a la memoria del honor, la memoria del horror, la memoria de la dignidad o la memoria de la indignación. Y como representan la memoria, también pueden representar la no memoria, es decir, todo aquello que está y no está. Sí, el olvido. Es muy difícil definir lo cotidiano. Nuestros ojos no se detienen a admirar,
a sorprenderse a simple vista. Hay muchos símbolos que están sin saber qué son, qué representan o quién determinó que eso es lo que representan. Si pensamos en la cultura como todo ello que dejan hecho las sociedades humanas, en la educación, en la historia, en el arte, en la violencia o en la paz, veremos que ese resultado cultural es la tensión y relación de muchas culturas. Unas que fueron o son protagónicas, es decir, que con su voz creaban la agonía, y otras que han sido antagónicas, es decir, que viven esa agonía. Pero las comunidades indígenas y afrocolombianas, históricamente, ¿de qué lado están? Estas conjeturas y la realidad social dejan más preguntas que respuestas. ¿Cómo se relaciona el poder institucional con los símbolos? ¿La sociedad es dueña de sus símbolos? ¿Los símbolos son dueños de la memoria o la memoria es dueña de los símbolos? Las sociedades plurales, sin duda, requieren memorias plurales y democráticas. Pero, ¿por qué en Colombia cuesta tanto construir memoria? ¿Por qué es tan difícil reparar simbólicamente y eficazmente a una comunidad víctima de violencia? Como hoy en día están las cosas, los símbolos son solo parte de nuestro inconsciente, de un saber que no sabemos. Pensemos, ¿nuestra sociedad qué quiere preservar con sus símbolos? George Floyd se suma a una larga lista de personas afroamericanas asesinadas por policías blancos en las últimas décadas. Sin embargo, su muerte generó una especial indignación a nivel mundial. Hay que recordar a tantos asesinatos y vejámenes que han llevado disturbios y movilizaciones en la sociedad estadounidense, movilizaciones que, entre otras acciones, atacaron monumentos públicos que retrataban a colonizadores o esclavizadores. Actividades que se extendieron por varios países del mundo como Inglaterra, Francia o Bélgica. Vale aclarar que esto ya se había visto en países de Sudamérica. El argumento de dichos ataques se remite a un pasado racista o colonizador de aquellos próceres merecedores de su inmortalización en imponentes estatuas en las principales plazas de las ciudades. Una costumbre relativa a reavivar la memoria de aquellos hombres, casi siempre hombres, que con sus acciones se ganaron el respeto de las generaciones futuras. Mediante su representación mitificadora que inunda el espacio público, una idolatría que pretende reforzar una cierta narrativa sobre esos personajes. Lo que suscitó en América Latina el Black Lives Matter aún está por verse. Sin embargo, en estos momentos, en los diferentes países de Latinoamérica se están preguntando, ¿somos racistas? ¿Somos racistas como en Estados Unidos? Claramente son racismos muy diferentes. La situación de países como Brasil o países como Colombia tiene circunstancias concretas. Pero, ¿solo hay racismo contra los afrodescendientes? En un mundo globalizado y mezclado, aún desde el origen de la humanidad, sabemos que los hombres se han movido por todo el mundo, mezclando su genética y cultura. ¿Se puede hablar desde la existencia de diferencia racial? Los blancos europeos han gastado muchos siglos considerándose superiores física y culturalmente que otros pueblos del mundo. Así han justificado la colonización y los genocidios, una exclusión que ha usado armas como el lenguaje, la religión o la filosofía. En Colombia hay una idea común de negar la existencia de un racismo. Sin embargo, ¿será que los años de esclavitud y exclusión social no han dejado algunas marcas en nuestra cultura y en la situación socioeconómica de esas comunidades?
No tendrá nada que ver el hecho de que en regiones como el Chocó o en los barrios populares de Cartagena haya tanta pobreza y estos estén poblados mayormente por comunidades afrodescendientes. Y a todas estas, ¿cómo es eso de la poca o nula representación que hay en la cultura popular colombiana de esas comunidades? ¿Será que no son merecedoras de nuestra atención? ¿Es que acaso no hay intelectuales, escritores, artistas afros? Volviendo al inicio de este video, ¿dónde está la memoria de las personas afro que pelearon por nuestra independencia? ¿Cuál es la contribución histórica de los afrodescendientes a la economía fuertemente esclavista, antes y después de la independencia? Antes de la prohibición de la esclavitud en Colombia, ¿todos los afros eran esclavos? ¿Eran los independentistas defensores de la libertad? ¿O después de la independencia siguieron defendiendo la esclavitud?